Hola y bienvenidos a este curso sobre la doctrina cristiana. Mi nombre es Jason Wright y soy director y profesor del Seminario Bíblico William Carey acá en Córdoba, Argentina. Soy misionero con Alcanzando y Capacitando y vivo en Argentina con mi familia, mi esposa y nuestros 3 hijos. Y realmente es un privilegio tener la oportunidad de compartir esta materia con ustedes sobre la doctrina cristiana. Vamos a hablar sobre la teología. Y quizás cuando piensen en esta idea de la teología no te interesa o pensás que no es tan importante. Entonces quiero comenzar con esta idea de por qué debemos estudiar la teología. Tengo un amigo que me dijo una vez, bueno, Jason, me alegra que te guste la teología, pero yo realmente solo quiero amar a Jesús y predicar el Evangelio y no preocuparme tanto con la doctrina, con los grandes términos teológicos. Y en cierto sentido, entiendo lo que quiso decir mi amigo. Él piensa que la teología es algo abstracto y no se relaciona con la vida práctica o la vida diaria de una persona. Y quizás has pensado lo mismo sobre la teología una vez. Pero quiero decir que no es así. En los términos más simples, la teología es el estudio de Dios, al igual que la biología es el estudio de la vida. Pero estudiar a Dios es algo único, ya que Dios mismo es único. Estudiar la teología es mucho más que solo aprender grandes palabras o conceptos abstractos. La teología tiene que ver con la vida. De hecho, un teólogo se llama John Frame, dice que la teología es la aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de la vida. Esto es la teología. Es decir, teología es lo que hacemos con la palabra de Dios, la Biblia. Y si las cosas que leemos en la Biblia son ciertas, y obviamente creemos que lo son, entonces lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, estas cosas tienen implicaciones para nuestra vida diaria. No podemos hablar de Dios o de Cristo o del Espíritu Santo y de cómo son sin que esto cambie algo en nuestras vidas. Por ejemplo, si Dios es el creador, algo que vamos a estudiar luego, si Él es el creador, eso significa que todo lo que Él crea está bajo su autoridad. Yo acá en ese momento estoy bajo la autoridad de Dios. Y eso significa que Dios está en control de mi vida y no yo. Y esta verdad realmente afecta mi vida. Otro ejemplo, podríamos hablar sobre cómo Dios no cambia. En un mundo que cambia constantemente, me conforta que Dios no cambie. Lo que Él ha prometido hacer, lo hará. Por lo tanto, puedo vivir con confianza y esperanza en lugar de temer sobre la próxima recesión económica o una pandemia o una guerra o lo que sea. Mi punto es que estas grandes verdades sobre Dios, lo que vamos a estudiar, y los atributos de Dios, sí, estas cosas afectan nuestras vidas. Pensar en cómo lo que Dios ha revelado en su palabra, la Biblia, se aplica a mi vida, esto es la teología, esto es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, a mi amigo
que solo quiere amar a Jesús y compartir el Evangelio y no hablar tanto de esta teología, yo diría, bueno, pero no puedes saber qué es el amor, quién es Jesús o qué es el Evangelio sin hacer la teología, sin reflexionar sobre lo que la Biblia dice sobre cada una de esas cosas y lo que significa para nuestras vidas. También deberíamos estudiar la teología porque nos enseña acerca de Dios y cuanto más sepamos acerca de Dios, más confiaremos en Él. Dice en Salmo 9, versículo 10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Estudiar la teología nos ayuda a conocer a Dios y confiar en Dios. Fortalece nuestra fe y nos hace mejores maestros y predicadores de la palabra de Dios. Entonces, para resumir, la teología es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si estamos haciendo bien la teología, nunca será algo solamente abstracto que no tenga nada que ver con la vida real. No, si hacemos bien la teología, cambiará nuestras vidas. Y en este curso en particular estamos enfocándonos en la teología sistemática. Pero es importante saber que hay otros tipos de teología y queremos ver cómo estos diferentes tipos de teología trabajan juntos. Porque algunos dicen que la teología es simplemente la interpretación de alguien. Y es verdad que en la teología sistemática exista una tentación a hacer nuestros trasfondos y experiencias como re sobre la Biblia. Y me gustaría ilustrar eso. Es posible que hacemos que nuestras experiencias o nuestros trasfondos sean re sobre la Biblia. Y esto no puede ser. Pero es decir que el modo en que interpretamos un texto bíblico o cómo entendemos las acciones de Dios está controlado por mis experiencias o mi trasfondo. Pero la meta de la teología es que la Biblia sea re sobre mi vida, mis experiencias o mi trasfondo. Así que en lugar de interpretar la Biblia con mis experiencias, interpreto mis experiencias con la Biblia y la teología. Entonces, mientras hablamos de la teología sistemática en lugar de la teología bíblica, debemos recordar que no es menos bíblica. Estamos bajo la autoridad de las Escrituras y la Biblia es re y no mis experiencias, no mi trasfondo, no mi cultura. Un ejemplo quizás de eso. Vamos a aprender que Dios es el Padre. ¿Qué significa eso? Bueno, todos tenemos padres, ¿no? Pero quizás nuestra experiencia con nuestro padre es buena o quizás es mala. Quizás tu padre era muy autoritario y estricto y quizás abusivo. Y si dejamos que esa experiencia influya la forma en que entendemos a Dios como Padre, mal interpretaremos completamente la enseñanza de las Escrituras sobre este tema. Entonces queremos dejar que la forma en que las Escrituras enseñen la idea de Dios como un Padre amoroso influya en nuestra forma de ser padres. Bueno, entonces queremos estudiar la teología de una manera que muestra que la Biblia es re y no nosotros, no nuestras experiencias o nuestro conocimiento. Y creo que entender cómo todos los diferentes tipos de teología funcionan juntos puede ayudarnos en hacer eso.
Entonces vamos a comenzar con la teología exegética. Esto simplemente es interpretar la Biblia en su contexto. Comenzamos con esta idea de interpretar la Biblia, la teología exegética. Pero próximo es la teología bíblica. Bueno, queremos que toda nuestra teología sea bíblica, ¿no? Es la meta. Pero cuando decimos la teología bíblica, estamos hablando de cómo entender dónde cae un texto, un pasaje en la historia de la redención. Esta idea de la teología bíblica es más histórica y cronológica. Busca comprender el desarrollo del plan de Dios a través de toda la historia de las Escrituras. Y la teología bíblica nos ayuda a rastrear ciertos temas a través de la historia de la Biblia para ayudarnos a ver cómo crece con el tiempo. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a ver la unidad de las Escrituras. Y próximo es la teología histórica. Acá queremos entender cómo la Iglesia y los cristianos fieles durante miles de años han interpretado las Escrituras y cómo han aplicado las Escrituras a sus vidas. Hermanos, deberíamos darnos cuenta que no somos los primeros de estudiar las Escrituras. Muchos hermanos muy fieles han estudiado las Escrituras y debemos entender cómo ellos las entendieron. Solamente las Escrituras son infalibles, ¿no? Pero hay mucho que podemos aprender por estudiar la teología histórica. Y más adelante seguramente van a tener un curso sobre la historia de la iglesia. Y lo que encontramos cuando estudiamos la historia de la iglesia es que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, las herejías y las falsas enseñanzas que encontramos hoy en nuestra cultura y nuestro contexto son similares a las que enfrentaron los cristianos hace cientos de años. No hay nada nuevo bajo el sol. Podemos aprender mucho estudiando cómo ellos respondieron a estas falsas enseñanzas, por ejemplo. Bien, esto es la teología histórica. Y último es la teología sistemática, lo que vamos a hablar en este curso. Después de entender la teología exegética y la teología bíblica, la teología histórica, podemos ahí construir una teología sistemática. El objetivo de la teología sistemática es responder a las preguntas dando toda la evidencia bíblica sobre un tema determinado. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿cómo es Dios? Bueno, la teología sistemática buscará en toda la Biblia cualquier cosa que mencione algo sobre el carácter de Dios y sus atributos y luego lo resumirá. Entonces, la teología sistemática trata de resumir la enseñanza bíblica sobre cualquier tema. Dios, Cristo, la salvación. La meta de la teología sistemática, la doctrina cristiana, es organizar las verdades de la Biblia. Y esto es algo natural para nosotros como seres humanos. Los seres humanos por diseño quieren poner en orden las cosas. En este caso, las verdades acerca de Dios o Cristo o la salvación o lo que sea. Y en este curso vamos a hablar sobre el tema de, por ejemplo, los últimos tiempos, la escatología. Entonces, vamos a buscar pasajes que traten ese tema y tratar de entenderlos en su contexto usando la teología exegética.
Luego vamos a tratar de entender cómo Dios desarrolló ese tema a través de la historia de la Biblia y entender cómo el Antiguo Testamento puede ayudarnos a entender la escatología y cómo Jesús y la cruz afectan nuestro entendimiento de ese tema. Esto es la teología bíblica. Luego queremos ver cómo los cristianos durante miles de años han interpretado estos pasajes sobre la escatología y cómo construyeron su teología. Esto es la teología histórica. Y al final queremos resumir todas estas cosas, resumir la teología exegética, la teología bíblica, la teología histórica y después construir nuestra teología sistemática. Entendamos también que este proceso no es unidireccional, ¿no? Nuestra teología bíblica influye en nuestra teología exegética. Nuestra teología histórica influye en nuestra teología bíblica. Y nuestra teología sistemática influye o informa a todas estas teologías. Entonces creo que es importante que comprendamos las diferencias entre los diferentes tipos de teología y que comprendamos cómo funcionan juntos. La teología sistemática no surge de la nada. Es el resultado de una fiel exégesis, una fiel teología bíblica y una fiel teología histórica. Y también, hermanos, es importante de entender que somos seres humanos y podemos equivocarnos. Es decir, podemos interpretar mal las Escrituras. Pero, de nuevo, es importante que estudiemos lo que los cristianos durante miles de años han creído sobre estas doctrinas. Cada persona que estudia la Biblia tiene un trasfondo. Cada uno de nosotros tenemos una historia, diferentes experiencias, diferentes culturas, etc. Y cuando interpretamos la Biblia para construir una teología, no es que deberíamos intentar ignorar nuestras experiencias o fingir que no las tenemos, pero sí deberíamos darnos cuenta que mi cultura, a mis experiencias, mi trasfondo puede afectar la manera en que entiendo la Biblia. Como vamos a ver cuando hablemos de la doctrina de la Biblia, las escrituras tienen un significado, pero con muchas aplicaciones. Y nuestra meta es descubrir lo que la Biblia dice, lo que el autor de este pasaje o este libro quería comunicar en su libro. Y cuando descubrimos el mensaje que el autor quiso comunicar, porque es la palabra de Dios, tiene autoridad. Nuestras experiencias y cultura deben interpretarse a través de las verdades de las Escrituras y no al revés. Quizás hayas oído hablar de la teología de la liberación en su contexto. Bueno, uno de los problemas con este movimiento es que buscan leer e interpretar las Escrituras a través de una lente o experiencia en particular. En este caso, la lente de la opresión y la liberación. Y esa lente se aplica a cada texto y luego se construye una teología desde esa perspectiva. Pero no es así como queremos construir nuestra teología. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para comprender lo que dice la Biblia por sus propios méritos.
el objetivo de la teología sistemática es organizar lo que enseñan las Escrituras y aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, ahora quiero hablar un poco sobre la organización normal, digamos, de la teología sistemática. Entonces, normalmente es organizada según diferentes categorías o departamentos, podríamos decir. La teología propiamente dicha, o otros dicen la teología propia, es el estudio de Dios y su carácter. Habla de la relación de Dios con el mundo, o sus decretos y sus obras de creación y providencia. Entonces, esto es la teología propiamente dicha. También tenemos la cristología, que obviamente es el estudio de Cristo y sus obras y su carácter. También tenemos la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo y sus obras. Tenemos la antropología. En la doctrina cristiana es el estudio de lo que dice la Biblia acerca del origen y la naturaleza del hombre. Obviamente, en el mundo secular hay aquellos que estudian la antropología, pero estamos hablando de algo diferente, ¿no? Estamos hablando del estado original del hombre, su caída, la naturaleza del pecado y el efecto del pecado en el hombre. También tenemos la soteriología, que es el estudio del plan de Dios en referencia a la salvación de los hombres. Y acá hablamos de la obra de Cristo en la cruz y la aplicación de la redención al pueblo de Dios en la regeneración, la justificación y santificación. También tenemos la eclesiología, que es el estudio de la Iglesia de Cristo, su propósito, su organización, su misión. También tenemos la escatología, que es el estudio del alma después de la muerte y la resurrección, la segunda venida de Cristo, el cielo y el infierno, etc. Entonces, en este curso vamos a hablar sobre todas estas categorías o doctrinas y obviamente estamos haciendo un panorama, ¿no? No vamos a tener tiempo para explorar las profundidades de cada doctrina, pero sí queremos entender cómo se organiza y tener un entendimiento de cómo las doctrinas se relacionan. Bueno, hermanos, para terminar, quiero darles 3 preguntas para reflexionar sobre esta lección. Primero es eso. Cuando tu amigo o familiar te pregunte por qué estudias teología, ¿qué le vas a decir? ¿Por qué estás estudiando la teología? La segunda pregunta para reflexionar es, ¿qué le pasaría a una iglesia o una denominación si dejara de estudiar la teología? ¿Realmente es importante hacer eso en una iglesia, una denominación, una asociación de iglesias? ¿Y qué le pasaría a esta iglesia o este grupo si dejara de estudiar la teología? Y por fin, ¿qué pasaría si no tratáramos de entender lo que otros cristianos de la historia entendieron sobre estas doctrinas? ¿O por qué es importante de pensar y estudiar lo que los cristianos anteriores han entendido sobre estas doctrinas?